Otro mga istorya mga partners, ya alcanza más o menos 30 minutos el cambiaje de tiroteo entre el mga militar y también el mga miembros del bandido grupo Abu Sayyaf, quien el responsable ng mga sigiditos ponidar siembrada de mga bomba. Responsable también ng mga kaso de kidnapping, matanza con el mga militar y mga pulis na otro pa mga kriminalidad allí na probinsya de Basilan. Y anombra si Lieutenant General Rustico Guerrero con el muerto persona y líder del Abu Sayyaf como si un tal Abdul Hassan Yusuf Sanajalun alias Bullet. Según el fuerza del combinado grupo del Joint Task Force Basilan, junto con el mga personajes del PNP Basilan, ya sirvi warrant of arrest contra con un tal Bullet. Pero cuando ilegal, tropa na Campo 2, Colonia, Lamitan City, de repente lang, ya supla kanila de tiro el mga bandido grupo. Cuando ya imbesti el mga militar, ya resulta na muerte del mga bandido grupo. Ya puede también man recover el autoridad na lugar, di bullet, el IED, hand grenade, calibre 45, M16 rifle, y mga magazine lleno pa de bala. Based on the documents that we have, and of course the monitoring of the different threats, Bullet is a underground terrorist group. So he operates in the urban areas. So he's involved in so many assassinations and of course kidnapping for ransom. Mga partners,